del 2024, es nuestro primer episodio. Emerson nos había prometido traer una bruja para ver qué nos deparaba, porque nadie de nosotros daba un peso porque estuviéramos en el 2024 grabando otra vez, juntos y soportándonos, pero la bruja no ha llegado. Entonces, vamos a hacer un poco de brujos nosotros, a ver qué le depara a Venezuela este 2024. Y Se para nos eso, enfermó la le bruja, se nos robamos, enfermó. coño. Pero bueno, jugando nosotros un poco al brujo y robándole capaz a estudios políticos el estudio comparado de casos, aunque sabemos que cada momento histórico es diferente y particular, quisimos ver algunas dictaduras eh, en diferentes puntos geográficos, en Chile, en Venezuela, en Portugal, por ejemplo, capaz por ahí salgan otras, a ver qué coincidencias hay por ahí, qué luz nos dan a nosotros para, bueno, a ver si este es nuestro año, ¿vale? Porque yo estoy cansada de todas mis 12 uvitas van directo para pedir el mismo puto deseo y todavía no se me da. Mira, me gustó mucho tu introducción, me gustó más que la mía y que la de Francisco, pero tienes que decir que no es que se suscriban, recuerda. Ah, ¿verdad? Bueno, él es Emerson Cabañas. Acá abajo tengo a Francisco Calderón y yo soy Ana Karina Caldeira. Estamos haciendo un podcast. No sé si lo sabes, pero bueno, suscríbete y nos ayudarías a seguir con este sueño nuestro de ser podcaster. Bueno, el que Bueno, quiera. O sea, Emerson en estos días nos envió la publicidad, la campaña de Chile en contra de Pinochet para las elecciones. Y eso también me hizo recordar muchas cosas musicales. Yo creo que también la música es importante para que caigan las dictaduras. Así que por ahí debería haber una parte de este episodio donde habláramos de eso. Pero yo estuve como mirando, me miré el caso venezolano con Pérez Jiménez. Bueno, luego más adelante podemos decir como razones por las cuales en teoría cae la dictadura, bueno, que al final le dan un golpe de Estado y precipita una serie de acontecimientos, pero realmente es muy difícil encontrar como puntos en común, porque en muchísimos sitios, por ejemplo, pongo un ejemplo rápido así para hacer una idea, en Cuba han pasado todas las variables que podrían fallar para que una dictadura caiga y no cae. O lo contrario, la Unión Soviética, por ejemplo, en el 89, el imperio, aunque un imperio en decadencia y tal, y de la nada también, entre comillas, nadie se explica muy bien cómo se precipita la caída de la Unión Soviética. Entonces, al final, es curioso hacer análisis comparado, que lo vamos a ir haciendo, pero si hago la salvedad que por lo menos a mí, en mi criterio, es muy complicado eh, como encontrar nada, o sea, es complicado porque hay muchos casos y todos pasan cosas diferentes y nada garantiza nada. sí, yo creo que con el tema venezolano, ahora que tú decías que, por ejemplo, con la cubana ha pasado todo lo que tendría que pasar para que caiga una dictadura, con el caso venezolano, o sea, hasta más. Yo creo que en el caso de Venezuela también, en teoría, según lo que uno pudiera concebir de manual, de qué es lo que tendría que pasar para que caiga una dictadura, ha pasado todo. O sea, desde términos electorales, usando la vía electoral, hasta términos de protestas en la calle y tal. Ahora, que es lo que yo sí creo que en Venezuela no ha pasado, es la participación masiva de la oposición en una elección que en términos de punto de vista constitucional es definitiva, como es una elección presidencial. Vemos que la oposición ha tenido Yo no- participaciones masivas y ha ganado diversas elecciones, como fue el caso de la Asamblea Nacional en el año 2015, pero en las elecciones presidenciales que ha participado o han sido muy disputadas, con resultados muy ajustados, donde, bueno, existen las teorías de que ha existido el robo, el fraude y tal, o simplemente no hemos participado. Entonces ahora estamos como por primera vez en un escenario donde hay un paso constitucional que ni el chavismo hasta ahora se ha saltado o ha suspendido elecciones presidenciales, sino que las ha tratado de, por supuesto, reacomodar a sus intereses, pero sin suspenderlas nunca. Y ahora, ¿qué va a hacer el chavismo? ¿No? Suspenderlas o participar en un escenario donde toda la oposición está llamando a participar, en este caso bajo la candidatura de María Corina Machado, que está inhabilitada, pero que sabemos que a la hora del té probablemente se elige una sustitución de candidatura o se lanzan la de suspender la elección o se lanzan la del desconocimiento total del resultado, que fue un escenario, aquí viéndolo del tema de la comparación de casos, en cierta medida similar al que se vivió con el tema de Pinochet en Chile, porque también fue un plebiscito que estaba
en las prerrogativas transitorias de la Constitución aprobada por Pinochet, que se iba a hacer un plebiscito de ese año para consultarle a la población si decidían la continuidad del régimen militar o si por el contrario activaban plenamente la Constitución aprobada, que iba a ser, digamos, el próximo paso para llamar a elecciones legislativas y presidenciales. Y el régimen militar en esa oportunidad, a pesar de tener el ventajismo, a pesar de la persecución política y a pesar de, bueno, de tratar de amañar la elección, no la suspendió y decidió participar. Y el resultado fue una inscripción masiva de los electores cuando se abrió el periodo de inscripción, una votación de más del 90% del padrón electoral y que el pinochetismo quedó derrotado completamente en las elecciones. Y bueno, eso por supuesto dio un paso a un tema de transición que podemos hablar más adelante, pero en ese sentido sí se me hace un poco parecido hasta ahora a lo que estamos viviendo ahora o lo que está por venirse en el tema venezolano. Sí, o sea, yo creo que si algo tienen en común las dictaduras es que nunca se sabe cuándo van a caer, porque bueno, en la democracia, bueno, está el periodo regular, 5 o 6 años, bueno, si la Constitución dice ahí reelección, puede haberla, pero en principio todos sabemos cuándo podemos cambiar el presidente o el ministro. En las dictaduras nadie sabe, ¿no? Entonces puede ser que los planetas se alinearon ese día y el dictador se cayó de una silla y tuvo un derrame cerebral, que fue lo que le pasó al de Portugal, a Salazar, que por cierto hay un dato interesante que seguro te va a gustar, Emerson, que J. Rowling, uno de los fundadores de la escuela, ¿cómo se llama la escuela? De Harry Potter. Hogwarts. Hogwarts. Ajá, es Salazar Slytherin. Sí. Y ese Salazar es inspirado por el dictador de Portugal, Salazar, porque ella vivió en Oporto y se Ah, lanzó un qué noviete por allá también. Bueno, Salazar, el tipo, imagínate la locura para que veas las excentricidades de un dictador y hasta dónde llegan los lacayos. Que el tipo se cayó de una silla con así una vena súper triste para un dictador, que si le estaba, fue un podólogo, un callista de estos a arreglarle los pies, el tipo se cayó de la silla, no le dio importancia, y luego a los días le dio un derrame cerebral, después cayó en coma, y bueno, el tipo después se fue recuperando poco a poco, pero lo separaron del poder, pues, sin que él lo supiera. Durante 2 años, los gabinetes, o sea, todos los gabinetes ministeriales iban a reunirse con él, a fingir que él seguía en el poder, mientras ya estaba Marcelo Caetano en el poder. Incluso, ¿qué? no lo sabía, no sé qué locura, qué surrealista. Incluso habían jefes de ministerios que ya no estaban e iban a las reuniones para que todo pareciera igual. Se llega a decir que hasta escribían el periódico que a él le gustaba, lo escribían solo para él, así como Goodbye Lenin, así le hicieron creer al dictador que todavía seguía mandando durante los 2 años. Bueno, es un Porque a mí dato nadie me hace creer curioso de que cayó el chavismo, chica. Yo me conformo, así sea, con ese poquitico, que me hagan creer esa realidad paralela, ¿vale? ¿te imaginas? Si un periódico que diga, ay, al fin Maduro rodó por las escaleras, ¿te imaginas? Em, ¿Te imaginas? Nadie quiere que Maduro ruede por las escaleras, obviamente. Queremos que salga por elecciones, como deberá salir en este 2024 que esperemos. Pero bueno, lo que decía, nadie sabe cuándo caerá una dictadura o cuándo van a haber elecciones que posibiliten el cambio y eso es lo complicado de estos, lo complicado no, lo fuera de tiempo que está, porque bueno, vivimos en un mundo donde estamos informados de todo, donde, bueno, y porque el sistema democrático es así, el sistema democrático imperfecto, lo que sea, lo queremos que regrese a Venezuela y bueno, vamos a seguir viendo puntos porque ahorita no se me ocurre ninguno. Yo estuve revisando con este libro que me permito de recordar a la profesora Ocarina Castillo. Escribió este texto, Los años del bulldozer, que es una investigación sobre el periodo perejimenista en Venezuela. Es un gran texto, se lo agradezco y saludos si nos llega a escuchar, que fue profe nuestra. Y que es un análisis súper bonito, o sea, bueno, primero como súper estructuralista sobre esos años y tal. Y estaba viendo como cosas curiosas de Pérez Jiménez y tal, que eran, o sea, no, escucha. Y el otro día estaba revisando en Wikipedia cosas de Pérez Jiménez
y me vi una cita de Hugo Chávez, así para hacerlo sin rigurosidad, además de conversación, me vi una cita de Hugo Chávez alabando un montón a Pérez Jiménez. Tipo, no, que eso ha sido el mejor presidente de Venezuela, es un aló presidente de no sé qué año, pero está por ahí la cita. Porque realmente lo que es, lo que dijimos en el otro capítulo, la cultura militarista de Venezuela y de América Latina. Entonces, obviamente, la dictadura de Pérez Jiménez es una intentona y es una rebelión de este, bueno, una rebelión, no, un golpe de Estado de este tipo de grupos de oficiales latinoamericanos que, como dice la profesora, se sienten en destino manifiesto para cambiar las cosas de un país, ¿no? O sea, y sobre todo enmarcados en la Guerra Fría y en la lucha contra el comunismo y tal. Y a pesar de que tiene un periodo, o sea, tiene una dictadura entre comillas corta, porque es 10 años en comparación a otras, eh, sí que es verdad que como que, como esto, y esto es lo que quiero decir, o sea, quiero para un análisis de cuándo cae una dictadura, sí es verdad que una de las principales cosas es como que tiene un auge económico y luego tiene un declive fiscal, bueno, con todas las obras que hizo y tal. Inclusive tenían, como era un grupo de gente así como moderna y desarrollista y todo este moderna en el sentido medio modernizadora y liberal, los tipos tenían una obsesión con la construcción de cosas y lo dice aquí como que una cita del tipo, vamos a colocar la libertad sobre bloques de concreto y un montón de libros. Es como para que tengan noción. Pero bueno, también me gustaría decir que una de las principales cosas por las cuales precipita la salida de Pérez Jiménez es que hay como supuestamente apoyos, cambios en la geopolítica mundial, porque ya se veía como algo anacrónico. Pero bueno, eso es una. O sea, del apoyo de Estados Unidos, hay una cosa como muy interesante que me gustaría recordar, que es que a pesar de que los grupos que estaban en la clandestinidad, Acción Democrática del Partido Comunista, y gente que murió luchando contra la dictadura, como Ruiz Pineda y tal, creo que la gente dice que es más un tema económico, pero también fueron grupos que nunca dejaron de ejercer la oposición activamente, que nunca dejaron las aulas donde podía, que nunca dejaron de trabajar por cambiar la situación de las cosas. Entonces, ¿sabes? Creo que es una variable también. O sea, tipo economía y una oposición férrea permanente. No, obviamente eso que acabas de decir, de hecho, viene demasiado ligado a al próximo punto que yo quería opinar, que es que sin duda siempre tiene que haber como una combinación de ambas. Por ejemplo, el caso chileno es un caso muy característico porque cómo llegó la dictadura de Pinochet al poder, después de una catástrofe económica impulsada por los sueños de Salvador Allende de convertir a Chile básicamente en otro país del eje comunista, ¿no? Y eso llevó a la economía chilena a un estado de catástrofe total que le puso básicamente en bandeja de plata el acceso al poder el acceso al poder a los militares. Todo esto además apadrinado por el intromisionismo de Fidel Castro, que incluso llegó hasta armar a los grupos extremistas de la izquierda en Chile. Sin embargo, la dictadura de Allende, de alguna manera u otra, es recordada por la recuperación económica. Además de, por supuesto, la violación a los derechos humanos, el encarcelamiento, la persecución, pero en términos económicos es recordada por la recuperación económica chilena y que de hecho la constitución chilena actual vigente, incluso después de todos los episodios de protestas sociales que vivió Chile en los últimos años, no la han podido cambiar. O sea, los dos plebiscitos que se han hecho para proponer nuevas constituciones han sido rechazadas por la gente. O sea, es una constitución que tiene un modelo de Estado que incluso hoy día sigue vigente, más allá de todos los debates que hay en torno a su legitimidad. Sin embargo, lo que se vivía en el Chile de esa época era un Chile en auge en términos de recuperación económica, a pesar de que luego se hicieron estudios de por qué la gente que le votó el no en aquel plebiscito le votó y resaltaban más los temas económicos o el peso económico por la cesantía que había en ese momento, y una cesantía que siempre viene producto después de cualquier tipo de reformas bruscas en la economía, que términos de libertad. Y también eso tú lo comparas con hoy día todavía hay indicadores que dicen que Chile es uno de los países en la región que menos valora el tema de la libertad como tal, sino se van más hacia el tema del orden, ¿no? Y sin embargo, en ese momento, que fue la caída de Pinochet, que fue una caída, digamos, electoral, de alguna manera, bajo un plebiscito, las razones que motivaron también a la gente en su momento y que motivó la movilización electoral y que lo vimos a través como usando esa magnífica campaña de la alegría ya viene como catalizador,
fue justamente mostrarle a la gente que la alegría es posible, porque, ok, tenemos recuperación económica, tenemos más orden, pero que no tenemos la posibilidad de expresarnos, no tenemos la posibilidad de disentir, no tenemos la posibilidad de vivir en una sociedad multicolor pacíficamente, sino bajo la opresión de quienes gobiernan el país. Entonces yo creo que ese mensaje de la alegría ya viene fue el que terminó de entusiasmar y movilizar a la mayoría de la, de la población. Y fue, de hecho, una combinación de ambas, pero incluso creo yo, más una movilización sentimental que económica. En ese momento, pues como lo repito, Chile no es que estaba viviendo una catástrofe económica para el momento. Sí, bueno, a ver, hablando de dictaduras longevas o duraderas, quería comentar que, por ejemplo, la de Salazar, si agarramos también el periodo militar, que fueron 7 años más, fueron 49, ¿cuánto? 7 años más, 49 años. O sea, fue la dictadura más larga de de Europa Occidental y se acabó sin ningún tiro. O sea, prácticamente, o sea, hubo, no sé, 3 muertos, 4 muertos. O sea, fue, digamos, ya el pueblo y la gente, todos estaban tan, o sea, estaban en consonancia de que necesitaban salir del tipo, ¿no? Bueno, él ya había salido, pues, pero del gobierno salazarista. Hablando de esos factores, digamos, económicos eh, y otros más, y geopolíticos, Portugal era una de las últimas imperios coloniales. O sea, ellos se negaban, digamos, Salazar y su entorno se negaban a darle la independencia a las colonias. Y eso precipitó, pero de una forma brutal, porque, digamos, a pesar de no ser un régimen militar y que no se sustentaba demasiado en el estamento militar, fueron estos que, bueno, pero, o sea, no digamos los altos estamentos, sino fue a partir de los capitanes para abajo que se sublevaron porque estaban cansados y muertos de hambre y muriendo en la selva, defendiendo Angola, Mozambique, sin ningún sentido. eh, y Mm, bueno, esa persistencia de querer mantener las colonias ultramarinas, como le llamaban ellos, sí. hizo también que, aparte de la pobreza ya, que digamos, era uno de los países, el bicho Salazar en el periodo militar era el ministro de Finanzas y su popularidad llegó porque ajustó toda la economía, hubo de hecho superávit, no había deuda externa, ah, y eso le hizo, digamos, reconocido, pero tratar de mantener las colonias, pues empobreció no solo explotando horriblemente a las colonias como tal, sino al mismo país por su terquedad de continuar cuando ya el mundo estaba geopolíticamente alineado a la descolonización. De hecho, había presión de la ONU, de OTAN. O sea, las colonias tenían todo el apoyo de la Unión Soviética con propaganda y Portugal estaba solo en esa lucha colonial. Y También, además de ello, no, 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 termina. bueno, y además de ello, yo creo que el tema este de la música, que yo quería referirme ahora, y de que yo creo que la dictadura, una de las cosas que hace es mellarnos el espíritu, ¿no? Rompernos, sentir que el otro es mi enemigo, que no hay forma de asociarnos, de que si yo digo algo en contra del gobierno, este me va a acusar, o si él dice algo en contra del gobierno, yo lo voy a acusar. Entonces rompe todo ese tejido social y yo creo que la música, o sea, estaba leyendo un autor que decía que el mayor amor a la patria es la nostalgia por la comida, pero yo creo que también es en el sentido musical, porque cuando uno escucha una canción que escuchó cuando era carajito y de repente enfrente está otra persona que también vivió esa misma historia, o ni siquiera tiene que estar enfrente, yo creo que la música convoca y creo que cuando la música convoca la alegría, eh, y bueno, quería comentar algo, el régimen salazarista tenía un brazo importante católico y el anuncio para todos los militares de que estuviesen prevenidos pasó en la radio católica, se llama la Radio Renacenza, y fueron dos canciones que estaban prohibidas por la dictadura. Una fueron 20 minutos antes del golpe, que se llamaba El Último Adiós, y la segunda, 12,5 minutos, ¿cómo es? Grandola Vila Morena, creo que fue. Y eran dos canciones que estaban prohibidas por la dictadura y que no solo le dio el aviso a los militares, sino que a la gente, al entender que en la radio católica estaban pasando esta música, pues quería decir que algo estaba sucediendo, algo se estaba moviendo. Y ya, y para cerrar también esta parte, leyendo cosas, vi
que hubo un pianista que en la época de Pérez Jiménez lo encerraron, o bueno, lo llevaron a Guasina, que es ese islote ahí en Venezuela, que está a 40 grados todos los días y que se inunda una vez al año. en Y un ahí campo tenían de concentración. gente que, contrario a Pérez Jiménez, y había un pianista que escribió una canción que se llama Escríbeme, que luego fue interpretada por Sadel y eso, y que cuando lo llevaron preso a una de las otras cárceles, creo que de San Carlos, todos los presos, cuando él empezaba a cantar, cantaban, y todos los exiliados, cuando escuchaban esa canción, pues le rememoraba eso. Yo creo que también crear esa poesía. O sea, el hijo de Manuel Vargas Llosa decía que a veces a la derecha le falta poesía. Yo creo que a veces la oposición venezolana debería darle importancia a ese estilo de cosas que recrean uniones o fibras y mueven fibras Narrativa. a través de otros espacios. Bueno, Ya. mira, yo Es interesante. recuerdo la única campaña o spot publicitario de la oposición venezolana que yo recuerdo, memorable, que yo digo que me llegó a la fibra así, fue uno donde usaron a una canción de Simón Díaz en la campaña de la Asamblea Nacional en 2015 y fue increíble, o sea, fue un spot publicitario increíble que justamente apeló al tema del reencuentro. En ese momento era un amanecer en una zona popular y como que toda la dinámica del amanecer y el comienzo del día en las zonas populares llevaba. Y fue algo realmente emotivo que creo que mucha gente se pudo sentir identificada un poco de volver a esas dinámicas de antes, ¿no? Que hoy día están rotas, que hoy día no existen. Y yo creo que para esta elección, ojalá que el equipo de María Corina, la verdad es que deseche cualquier tipo de artista creativo que, por ejemplo, diseñaron las canciones de Capriles, que eran pegajosas, pero que no te decían nada. O sea, que eran compuestas por Eso te, dos gente eso del te iba a este que decir. les parecía, dos gente del este que les parecía cool, pero que papito, en el barrio se burlaban de eso. Que, o sea, qué Claro. ridículo es. Entonces yo ojalá que ahora de verdad se apele a lo que justamente decía Ana, que es vital para poder derrotar a cualquier sistema político y en especial a una dictadura, que es mostrar la posibilidad de recomponer esos lazos sociales que nos unían a los venezolanos. Yo creo que eso es fundamental y ojalá desechen a la de mañana en Venezuela y todas esas ridiculeces cursi que no. Pero eso es una cosa que ya nosotros vivíamos cuando estábamos allí, hacíamos política y ayudábamos en lo que podíamos ayudar, etcétera. Una que era, o sea, para hacer como un diagnóstico, ahora ya sí, me fui a Venezuela y lo que yo pienso, ya se me olvidó todo lo demás. Creo que lo que decía Karina, a veces ha pasado en Venezuela que o sea, las personas encargadas de liderar el proceso político no se rodearon de una gente que pudiese construir una narrativa potente en torno a ese proceso político, sino se rodeaban de gente como dice Emerson, de un jingle que no tal, y de repente porque nosotros lo vivimos en alguna reunión, alguna situación donde uno trataba de exponer a lo mejor a veces una cuestión más intensa, más profunda o apelando a largo plazo, también, porque te acuerdas muchas veces, bueno, o sea, no es tanto lo cultural, pero se decía, no, no, es que espérate, la contingencia de lo urgente. Y han pasado 15 años, ¿sabes? Hubiésemos hecho lo que habíamos dicho. Y creo que hay un divorcio muchas veces entre construir una narrativa más potente y esta gente que quiere operar a corto plazo porque cree que es una dinámica efectista. Y con respecto, por ejemplo, a Pérez Jiménez también, aquí vamos a poner otro asterisco de cosas importantes, la iglesia. O sea, como que una de las cosas que supuestamente, según cosas que leí o Karine, que precipita como el problema que precipita el descontento y lo que va a terminar el 23 de enero, que es la caída de Pérez Jiménez, es que ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama esto? Bueno, ajá, la carta pastoral del Monseñor de Caracas empezó a hacer como una crítica al régimen y eso, bueno, evidentemente es como uno de los hitos también, o sea, de como uno de un poder como la iglesia también te empieza a dar la espalda. Sí, bueno, van sucediendo también cuando empezó el inicio de la caída del salazarismo. En principio la transición, que Caetano quería ser aperturista, digamos, y empezó a ceder, hizo dos elecciones, pero también una pantomima, y que
pero en ese momento que yo creo que a todos nos pasó que cuando se murió Chávez dijimos, "Bah, ya esto fue para abajo, ya esto sin el líder carismático se fue". Cuando pusieron a Maduro dijimos, "Bah, esto se fue más". Y al final, mira, todos los años que tenemos. Pero bueno, a veces en las transiciones, sin el líder carismático, empiezan a haber quiebres y empiezan a haber más voces disidentes. Y una de ellas fue un militar, era un coronel que ya empezó a escribir sobre lo inviable de seguir con las colonias. Entonces van habiendo puntos de inflexión siempre de cuando los, digamos, las diversas columnas vertebrales de una sociedad o los actores más relevantes como los militares, como la iglesia, cosas que como ya tú también dijiste, en Venezuela es como, ajá, ¿y qué pasó? O Ya. sea, Pero, porque todos estos actores han arriesgado el cuello, el pellejo y muchas cosas. Y no, si bien hemos visto algunas posibilidades, algunas luces al final del túnel, no se termina de concretar. Y yo creo que principalmente va de la mano en que nuestra oposición a veces quiere que Charlie Chin le componga los yo jingles. O creo que sea, yo creo que hay una la palabra intención. es frivolidad. O sea, si yo tuviese que meter la mano en el fuego, digo que nuestra oposición ha pecado de ser frívola. Sí, 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 y yo creo, o sea, nosotros veíamos lo Y de las no, canciones de salsa, que era que el toripollo, mentiroso, no sé qué, y era como, boludo, o sea, Héctor Lavoe se está muriendo, se está revolcando en su tumba con la salsa que acabas de hacer, y es muy alejado de la realidad. Yo creo que tienen que bueno, acercarse a la realidad. que yo creo que es que del tema de la desconexión que ha existido por mucho tiempo entre gran parte de la élite política opositora venezolana y el grueso de la población, que eso es una realidad y que hay demasiado también experiencias vividas, bueno, que las puedo narrar yo en primera persona, pero que también conozco, de lo difícil que es llegarle al círculo que tomaba las decisiones que iban a marcar toda una campaña electoral, que por supuesto yo sé que tiene que ser difícil llegarle, pero sin embargo cuando las cosas no están saliendo bien y cuando no han salido bien nunca, tiene que haber un cambio. Y todo lo contrario, cada elección tras elección que se veía, veíamos un jingle, una canción, una temática más fría que otra. Yo creo que la única vez que fue exitoso en términos de lo pegajoso que fue cuando la manito abajo a la izquierda, cuando la Asamblea Nacional, y ni siquiera era por el contenido de la canción, era porque la gente ya estaba harta, desesperada, haciendo cola, escasez, desastre, y como que ya nada valía. Y lo de la canción fue simplemente el tema de moda, que ok, pero salvo eso, cero contenido, o sea, cero, cero, cero contenido. Pero yo lo que quería aquí también era un poco, que ahora decía Ana, lo de después que falta la figura central que también se vio cuando Gómez, o sea, cuando Gómez también, que era la figura central, se murió, inevitablemente se abrió un proceso de transición en Venezuela porque había demasiada presión interna en muchos sectores de la sociedad venezolana de abrirse a procesos democráticos. Y lo que contenía un poco eso era el sostén de Gómez. Y pudiéramos decir que después que murió Chávez, que era como el sostén principal de todo lo que era el proyecto chavista, ¿por qué no empezó a haber quiebres en los sectores como que pueden generar una transición como es el tema de los militares, ¿no? Y yo creo que, y aquí me pueden matar historiadores de otros países, etcétera, pero en todos estos casos de dictadura que yo he leído, a la hora del té, cuando llega el momento como de, mira, de ese punto de quiebre, ha habido momentos que los militares dicen como que, mira, hasta aquí llegó. Tenemos que hacer la apertura hacia los reclamos hacia la democracia y tal. Y yo creo que un poco, porque también en gran medida había mucha identificación sinceramente ideológica de parte de muchos movimientos militares hacia estos proyectos políticos en su momento, pero ahorita en Venezuela lo que se vive es una identificación de que todos son socios de una corporación criminal. Entonces no hay como un punto de ruptura que tú puedes decir, mira, se pasó, mató a tantas personas. Mira, hay demasiada gente muriéndose de hambre. Mira, concha, la libertad de expresión. Mira, los profesores están ganando 17 dólares al mes con el máximo escalafón como titular. Yo creo que eso no les importa porque simplemente hay una sociedad de corrupción que es la que mantiene el poder y es porque todos son socios. Cada general o cada coronel tiene su pedazo en la mina que explotan en Bolívar, o tiene su negocio en el narcotráfico, o tiene su edificio con restaurantes y tal en las Mercedes. O sea, todos están como ganando económicamente y son los que tienen como la posibilidad real de abrirnos un camino a la transición. Es por eso que yo creo que el tema de Venezuela es
tan complicado, porque por mucho que tengamos todas las condiciones, y más este año, donde tú ves los estudios de opinión y por primera vez son las zonas populares, incluso las que están protestándole al chavismo a diario por cualquier cantidad de problemas, y las zonas de clase media, que usualmente fueron las que, digamos, le protestaron al chavismo durante toda esta época, son las que están hoy día todas metidas en el estadio nuevo de Simón Bolívar, o todos metidos en los restaurantes de la Mercedes, o todos haciendo TikTok diciendo, o hablando, o opinando y haciendo review de las tiendas de ropa, comida y tal, y discotecas de Venezuela. No voy a generalizar, pero una gran parte de ello. Y los sectores populares están protestando, la pobreza cada vez más alta, la expectativa o querencia de un cambio político en Venezuela es altísima. Entonces yo creo que hay como todas unas condiciones que se pudieran aplicar para un país medianamente normal o comparable a todos estos países con los cuales hemos estado comparándolo, pero que es difícil con el tema de Venezuela, porque sí, o sea, sonará cacerolero y todo, pero es que es una corporación criminal a la hora del té. Pero eso te quería decir, yo creo que todas las dictaduras en su mayoría son corporaciones criminales. O sea, evidentemente nosotros hoy en día lo vemos súper loco porque es 2021 con TikTok y perico y vaina loca y narcotráfico, entonces uno dice, ah, qué locura y tal, pero yo creo que si tú te pones a revisar cualquier dictadura de la historia, eran unos monigotes, todos socios de una corporación criminal que algo todos sacaban partido. O sea, no hay dictaduras moralistas, es mi criterio. Pero, por ejemplo, pasa que yo creo, por ejemplo, el franquismo en España, a pesar de que tenía un baño ideológico, eran un grupo de gente que había ganado la guerra y que se repartió el pastel como quisieron. ¿Sabes? Se repartieron el pastel como quisieron durante muchísimo tiempo. Desde el 39 hasta el 75 materialmente. Y eso que, o sea, el caso español es grave en ese sentido, porque, o sea, esta gente dominó, que era un grupo, un sector poblacional con unas ideas específicas, dominó, se repartió el pastel durante muchísimo tiempo y, y luego una transición todavía quedó gente por ahí. Pero bueno, quitando, o sea, pero quiero poner el ejemplo porque estuve leyendo a Almudena Grandes, que es una escritora española de, de la Guerra Civil y tal, que es como un remake de Pérez Galdós, es un homenaje a los episodios nacionales y ella hace episodios de una guerra interminable. Entonces, cuando tú lees Almudena Grandes, te das cuenta que, o sea, el franquismo en alguna medida ganó ¿sabes? Y se quedó. ¿Sabes? Ganó, se quedó y estuvo, no, o sea, del 39, del 39 al 70 y pico, del 36 al 70 y pico, no sé cuántos años son, 30 y pico de años. Y se repartió el pastel y habían las mejores, y habían millones de condiciones, inclusive tenían condiciones muchísimo más adversas, porque eran un sitio que había apoyado el eje, o sea, obviamente hablamos de tiempos diferentes, pero para poner ejemplos, había apoyado el eje, era protofascista y al final terminó aliándose con los norteamericanos por el tema de la Unión Soviética, Stalin abandonó y los tipos lograron acomodarse. Entonces, lo que te quiero decir, o sea, aparte que sí son una corporación criminal en Venezuela, pero que nada te garantiza en alguna medida cuando la opresión es efectiva, cuando o sea, cuando el asesinato de las libertades es efectivo, te lo garantiza. Pero bueno, esperemos que si reunimos hoy en día y este año las suficientes variables sociológicas e históricas, por lo menos parta algo. No, por eso yo decía y Sí, hacía sí, la yo salvedad creo. de que probablemente muchos historiadores en esos países como que se infartarían con lo que yo decía, pero es que la verdad, con las cosas que yo de verdad he leído de los desenlaces que han tenido de todas estas dictaduras, en Venezuela hemos vivido todo eso. O sea, han habido mil puntos de Ya. que tú dices de inflexión, puntos de quiebre, pero que al final no llevan a nada porque no hay ningún tipo de interés en toda esta corporación criminal de soltar el coloto, porque podrán incluso tener problemas entre ellos, pero es más importante sobrevivir el conjunto o el proyecto de explotación criminal a dar algún espacio hacia la democratización. Y ahora que tú decías lo del tema de que esperemos que este año, bueno, se pueda dar en Venezuela, yo sí creo, y no es como para pecar de inocente, pero sí en términos de esperanza, de que sí estamos viviendo un proceso o un escenario inédito en el país, que fue lo que repetí al principio, que es el tema de que por fin, o llegó el momento, con las condiciones construidas, de que la oposición venezolana está llamando a participar masivamente en un evento electoral definitivo como pudiera ser una elección presidencial. Ahora, ¿qué va a pasar con esa elección presidencial? Yo creo que es donde ya la estrategia de quienes estén armando la campaña y armando
los diferentes escenarios tendrán que prever por primera vez en la vida, y no que nos explote la cosa y después, ay, ¿qué hacemos? Sino prever los diversos escenarios, porque yo creo que está clarito, o sea, o suspenden la elección, o la noche de electoral te dicen que el chavismo sacó 20 millones de votos, como dijeron ahora con el referéndum del Esequibo, o es inevitable que la gente salga a las calles, defienda los votos y que no puedan tapar la voluntad popular a pesar de tener un sistema represivo tan avanzado como el que ellos tienen. Pero al menos estamos viviendo un escenario, creo yo, un poco inédito en la historia contemporánea venezolana. Lo único que espero es que María Corina y la gente que como que está involucrada en el comando central sea gente competente y, o sea, no sé si saben a qué me refiero, o sea Pero que no no sean los... pasaba, Sí, dime. pasaba que los mandos militares, los mandos bajos militares cuando iban a las guerras de la colonización o a ocupar los territorios colonizados, se empezaron a leer panfletillos de la Unión Soviética, empezaron a concientizarse. Y yo creo que el chavismo, que hizo toda una lucha para politizar al estamento militar, en verdad los despolitizó tanto que yo creo que a veces los militares y sobre todo los soldados, los más bajos rangos, no saben la importancia de los militares en garantizar la Constitución, los derechos de la nación, etcétera. Yo creo que también unos panfleticos que lleguen por ahí a los militares y empiecen a politizarlos de verdad, a Pero politizarlos y entender su papel histórico en las naciones. Que una, yo sí creo en, obviamente, una salida electoral, etcétera, pero también, obviamente, si el brazo armado está con el gobierno es muy complicado. una cosita. O sea, yo me acuerdo que nosotros hacíamos política en Venezuela, es que lo tengo que decir, porque es que si no me muerdo la lengua. Cuando nosotros hacíamos política en Venezuela y tal, había como, o sea, cuando tú revisas cualquier historia de un partido de masas grande, exitoso, de América Latina o del mundo, normalmente están encuadrados en los esquemas o soviéticos y tal, que era la formación de cuadros, esos cuadros educados en ciertas calles, células en tal sitio. Eso, o sea, la parte de formación no se hizo muchas veces. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas y la carencia que a veces ha tenido como el fondo, donde no ha podido a veces asentarse la oposición en Venezuela, ha sido ese. O sea, una falta histórica de formación de los cuadros y, bueno, pero bueno, son muchas cosas, pero era algo que quería decir. Bueno, mi reflexión final para este episodio sobre el tema de si las condiciones están dadas para una transición política y una salida de la dictadura en Venezuela es que, mira, yo creo que es complicado siempre decir que sí o que no, pero yo sí creo que estamos en un escenario prometedor en términos de que hay un hartazgo social evidente, hay por primera vez en un montón de tiempo como una disposición a crear una plataforma nacional que involucre a diversos sectores del país, no solamente a los partidos políticos ya tradicionales, porque hay que ya llamarlos así, tradicionales, que estaban negados a morir y que estaban, digamos, aferrados a la estructura cerrada de G3 o G4 para seguir llevando los destinos o tomando decisiones sobre los destinos o las decisiones políticas en nombre de la población venezolana. Y además hay una disposición a participar, que lo pudimos ver en las elecciones primarias que se celebraron en octubre. Hay una disposición a participar, sobre todo a organizarse y a involucrarse en lo que es el tema político para ponerle fin a esto. Y yo creo que esa es el arma más poderosa que tenemos y a la que tenemos que apelar, no hay otra. Ahora, también tiene que haber algo paralelo en términos comunicacionales, en términos tal, que es tratar de reavivar ese reencuentro entre los venezolanos, vender ese reencuentro, que al parecer es lo que estamos viendo ahorita en la campaña en Venezuela, lo que está motivando a la gente en participar es más allá incluso de expectativas económicas y tal, que sí está, El por reencuentro. supuesto, pero lo primero que tú escuchas cuando tú hablas con alguien es el reencuentro familiar, la reunificación familiar, el volver un poco a la normalidad que teníamos antes, no este desastre. Entonces, esa normalidad un poco de antes, que es la que el chavismo le está vendiendo a los sectores más privilegiados que tienen los dólares para ir para el estadio, o para ir para los restaurantes, o para ir a comprar ropa, o para comprarse carros en los concesionarios de las Mercedes, esa realidad un poco de lo de antes, yo creo que es, pero hacia la población masiva del país, que son los sectores populares, que son los que más afectados están por la crisis, es donde debería estar orientada
la estrategia política de movilización opositora, que es justamente motivar el reencuentro y un poco, esa, no sé si normalidad es la palabra, pero esa cotidianidad que teníamos antes a todos estos sectores que hoy más que nunca siguen siendo los más deprimidos y hoy más que nunca siguen siendo los más excluidos bajo el régimen de la dichosa revolución bolivariana. Y por último, por supuesto, el tema de los militares, que a pesar de quedar rechera, porque siempre estamos con lo mismo, ¿no? Como que apelar a los militares, como que los militares nunca han llegado, los militares siempre nos han dejado mal, los militares más bien nos han matado, nos han torturado, nos han perseguido, pero sin embargo yo sí creo que hay que hacerlo, porque al final es la única fuerza como de presión armada a la cual podemos tener acceso y que puede exigir una transición hacia la democracia o exigir al respeto a la Constitución, que derivaría en la realización de las elecciones de la manera más transparente posible. Y justamente mostrar ese rol institucional que ellos tendrían o que deberían tener en el juego político y social venezolano es fundamental, porque como lo dice Ana, tal cual, o sea, el chavismo ha jugado completamente no sé cómo decir la palabra, pero a deseducar a las tropas de la Fuerza Armada de cuál es su labor constitucional en el país. Entonces quedaron como los mandaderos de los generales, los mandaderos de los coroneles, que los ponen a hacer cualquier actividad que nada tiene que ver realmente con lo que es la actividad de un militar en Venezuela, que en algún momento fue una figura medianamente respetada por la población. Ya. El reencuentro me encanta. Bueno, las dictaduras nos hacen creer que son eternas, pero no lo son. Hay muchos ejemplos de eso, de que se caen en cualquier momento. No se caen solas, tenemos que ayudar a que se caigan un poco, pero no vean Cuba. Cuba también en algún Caerá. momento, nuestros deseos también van para Cuba, obviamente, nuestro hermano. Pero bueno, todo tiene su final. Nada Ay, dura publicidad, para no, yo siempre. quería poner la canción que la voy y pensar la publicidad, eso me pasa por no pagar un coño. Pobretona. Bueno, eso fue Tienes su buen Nos van jingle a de campaña. tumbar. Bueno, No, lo del hasta la próxima. reencuentro y todo tiene su final. Vamos a vendérselo a María Corina. Nah. Este fue otro episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Fran Emersoniana. Recuerda suscribirte y seguirnos, que es la mejor manera que tienes de ayudarnos. Y nos vemos en un próximo episodio. Besos.